Hola a todos, bienvenidos al canal, a esta directo de día 28 de enero de 2021. Hoy vamos a contar con el juez Fernando Presencia y con el policía José Antonio Serrano Balaguer para hablar de lo que le pasó a este policía y de qué errores judiciales se cometieron, porque claro, obviamente José Antonio, el policía, tiene una enemistad con un superior suyo y a raíz de ahí pues bueno, aprovechan una circunstancia, pero tienen que cumplirlo todo esto, es decir, tienen que intentar coger una base jurídica para llegar a pedir 36 años, ¿no? Entonces hoy contaremos con la combinación de José Antonio como perjudicado y que vivió los hechos y con el juez Fernando Presencia como jurista para ir desentrañando lo que pasó en torno al caso del policía. A la vez que todos ya pudimos ver las notas donde el fiscal Mena le dice al sargento Ruiz que a Serrano Balaguer lo iban a empapelar y a su hermano también, que era un encargo de un amigo suyo y que hablase con el magistrado pertinente. Sin más, voy a dar entrada al juez Fernando Presencia. Hola, Fernando. Hola, Santiago, ¿qué? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Damos entrada a José Antonio. Hola, José Antonio. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, pues simplemente ya he dado la entrada, entonces sería comentar un poco, pues ya vimos que había una enemistad, las notas manuscritas salen y José Antonio tenía todas sus dudas y a ver por dónde le había venido todo esto, hasta que al final ha dado con la raíz del problema. Él lo podría haber intuido que venía de ahí por la enemistad, pero no tenía prueba alguna. Y hoy Fernando Presencia nos hablará cómo todo nace a raíz de un atestado, ¿no? ¿Quién hablamos de los dos? Quien quiera de los dos. Fernando, tú mismo, si quieres. Bueno, vamos a ver, yo escuché, bueno, sería más interesante quizás que hablara José Antonio, que introdujera la cuestión y luego ya le comentaré, comentaré públicamente algo que ya le he comentado a él y que creo que es interesante que sepa. José Antonio, puedes hablar o comentar. Bueno, pues como ya se comentó el otro día, una intervención que tuve, una intervención que a nivel policial no tuvo ninguna trascendencia ni negativa ni positiva, en el sentido de que ni cuando un funcionario de policía... A ver, un momento, que tenemos problemas con el sonido. Sí. ¿Te puedes acercar un poco más, José Antonio? Sí. Al teléfono. ¿Hola? Sí, ahora quizá mejor. Vale. Vale, que nadie tenga la pantalla abierta del canal, solo la del stream de los tres, ¿vale? Porque si no se vuelve, si tenéis abierto el YouTube, Sí, aprendí que hacerlo. Se hace No lo tengo. retorno. Vale, adelante, José Antonio. Vale, pues lo que estaba comentando, que una intervención que tuve, que no tuvo ninguna trascendencia ni positiva ni negativa, porque no me se abrió ningún expediente, o sea, si hubieran visto que hubiera hecho algo malo, lo primero que se abre es un expediente o una información reservada. En este caso ni se abrió ni información reservada ni expediente y yo continué mi trabajo normalmente. Y entonces esta intervención que en principio iba tramitada por un juicio de faltas, pues poco a poco se fue enredando, hasta que llegó un punto que el fiscal hace una petición de 39 años. Claro, en el momento no entiendes nada, ni por qué sucede, ni por qué, a qué viene todo esto, ¿no? Y luego pues te vas dando cuenta de, pues a través de un hecho, otro hecho, pues vas sacando cabos y al final pues llegas a y bueno, ya cuando sale las notas
del expediente Royuela, pues ya es demoledor, ¿no? Y un poco es eso, el tema es que tú tienes una carrera profesional, una trayectoria, vas haciendo tu trabajo, nunca se me sancionó por nada, y de repente te encuentras en un berenjenal pues que te quieren arruinar la vida. ¿Cómo llegan a articular jurídicamente? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo te explico, yo soy como tú, una persona represaliada, donde también le amañan el juicio. Es decir, tu magistrado como el mío en la sala donde nos juzgaban o el penal donde te juzgaron, sala no te juzgó, ya sabían nuestra sentencia antes de comenzar el juicio. En mi caso me aplican que yo quiero atemorizar a la ciudadanía, que eso es terrorismo, ¿no? Y claro, eso es muy... Yo no quería atemorizar a la ciudadanía, en todo caso eran los etarras que venían aquí y habían atentado. Entonces, dice ese artículo que serás condenado en la mitad superior del delito que cometieres para llevar tal terror a la ciudadanía, ¿no? Para infundir ese terror, ¿no? Entonces, como el delito era la tenencia de explosivos, que va de 4 a 12, su mitad superior se quedó en 6,5, ¿no? Entonces, claro, a mí me lo articulan diciendo que yo quiero amedrentar a la población civil, ¿no? Con un petardo de humo, donde nada... ¿no? Y es ahí donde se cogieron. En el caso de José Antonio, Fernando, ¿dónde se agarran ellos? Bueno, vamos a ver. Ellos lo que hacen, ya se lo comenté a José Antonio, porque la verdad es que me quedé muy impactado cuando vi el programa que hicisteis por la noche y hablamos al día siguiente. Yo me quedé bastante impactado, le pedí la documentación para verla detenidamente y entonces cuando me enfrasqué en ella, al final yo creo que, bueno, pude entender dónde estaba el amaño, o sea, dónde empezaron las cosas a ir mal. Él lo cuenta, porque él lo cuenta que las cosas empiezan a ir mal desde el momento en que la Fiscalía decide acusarlo a él y al hermano, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que hacen mal o de manera torticera para producir ese resultado? Que es, desde luego que es absolutamente ilegal, prevaricador y constituye un amaño, pero como una casa, ¿no? Como una catedral. ¿Qué es lo que ocurre? Que no debían de haber hecho y lo hicieron. Pues lo que hicieron es que a José Antonio hace un informe, elabora un informe para la redacción del posterior atestado a la vista de lo que ocurrió aquella noche. Entonces, el informe lo hace él y es un compañero quien redacta el atestado donde recoge como agredidos y como perjudicados a la gente, en este caso que estaba fuera de servicio, que es José Antonio, y a su hermano. Y a los agresores, el resto de personas, junto con 2 testigos que ayudaron, ¿no?, a José Antonio y a su hermano. Y eso es lo que describe el atestado, lo que él resume. El atestado inicialmente lo que describe es una situación de un acorralamiento que se produce a una persona que es policía, que está fuera de servicio, pero que saben los agresores que es policía, que está en compañía de otra persona, que es su hermano, que la agreden de forma inopinada, sin una justificación aparente, empieza una pelea, agresiones, ya te digo, sin justificación ninguna, hasta tal punto que acuden a ayudarles tanto el portero del centro como un policía que estaba también fuera de servicio en las inmediaciones y ve desde fuera lo que ocurre y entra, ¿no? Y el atestado lo que describe es eso, esa situación de agresión por parte de estas personas a José Antonio y a su hermano. Y hay que tener en cuenta que esto es un documento público. Es cierto que no goza de presunción en el procedimiento penal para no lesionar el derecho de defensa del causado. Pero lo que no puede ser de ninguna de las maneras, sin cargarte el atestado, sin cuestionarlo, sin impugnarlo, sin proceder contra el autor del atestado por documento falso, es decir lo contrario, extraer las consecuencias jurídicas de hechos justo los contrarios de lo que dice el atestado que ocurrieron las cosas. Eso no puede ser si no cuestionas el atestado. Si el atestado dice que el agredido es fulano y el agresor es mengano, lo que no puedes hacer es extraer jurídicamente la consecuencia contraria.
Esto es que el agredido es mengano y el agresor fulano. ¿Por qué? Pues porque es un documento público que tiene una fehaciencia, ¿eh? Y para cargarte esa fehaciencia, esa eficacia jurídica del atestado, te lo tienes que cargar con arreglo a las normas legales. Esto es, acusar al autor de prevaricación y al documento de falsedad, un documento falso, y a partir de ahí puedes entrar. Pero lo que es sorprendente es lo que le pasó a José Antonio. Yo son más de 20 años de ejercicio profesional, son 25, y lo que he llegado a ver, bueno, en realidad son 30, sumados el tiempo que estuve sustituyendo, y yo nunca he visto esto. Nunca he visto esto, ni creo que ni en la jurisprudencia que yo he visto, vamos, que he tenido que estudiar, se me ha parecido un caso similar. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es ilegal. Es que es un delito. Y claro, si tú luego coges y unes las notas manuscritas de Mena, entiendes todo. Porque esto es un punto que no tiene sentido. Cuando él lo cuenta, José Antonio, el relato es coherente con lo que él dice, pero jurídicamente no es coherente. Yo cuando leí la sentencia, no es coherente la sentencia con el relato que se deriva del atestado y de lo que dice José Antonio. No es coherente. Es que no hay ninguna manera posible jurídicamente de extraer esas consecuencias por mucho soborno que haya. Si no es prevaricando, claro. Si no es anulando la eficacia de un atestado. Como si el atestado no existiera, como si no hubiera habido atestado. Y lo hubo. Entonces, y ese atestado, la eficacia llegó a anularse, llegó a cuestionarse. No, vamos, que José Antonio lo explicará mejor, pero lo que hacen es prescindir del atestado, como si no existiera, y eso no puedes hacerlo, porque es un documento público que dice lo que dice. Es como si yo llamo a un notario para que dé fe de una determinada cuestión, esa cuestión al final tiene relevancia penal, el notario dice lo que dice, y luego llega un juez y dice justo lo contrario de lo que dice el notario. Pero tendrás lo que dice el notario, antes de extraer la consecuencia jurídica contraria a lo que dice el notario, ese acta tendrás que enervarla de alguna manera, dejarla sin efecto, tendrás que tacharla de falsedad, ¿no? De falso, de un documento falso. Y aquí no se hizo de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces, claro, entiendes entonces lo que ha pasado. Cuando tú luego hemos descubierto las notas de Mena hace 2 semanas y hemos leído lo que hemos leído, ahora se entiende todo. Pero claro, es un amaño como una casa, ahí está todo el mundo comprado, el juicio fue un paripé, en la nota se ve clarísimamente como Mena ya le dice al Guillermo Vidal que hable con fulano, que debe ser el ponente. Dice, es que será el ponente, no sé si lo llego a ser, este hombre, lo llego a ser, ¿no? Al final, el que aparece en la nota, José Antonio. No. No lo llego a ser. Pero en cualquier caso... No lo llegó a ser. Bueno, estaba en el tribunal, pero no llegó a ser el ponente. Pero en cualquier caso, fíjate que todo lo que dice que se hiciera, se hizo. Porque dice, oye, tal, los delitos con la máxima, todos ellos con la máxima. Este tío se va a caer el pelo y te va. Y al hermano que tampoco se vaya de rositas. Al final se hizo tal como dijo Mena. Entonces, claro, ahí el que, ya te digo, con independencia de que colaboraron todos en ese fraude judicial, porque eso fue un fraude, fue una prevaricación en cascada, pero el que más responsabilidad tiene, desde luego, Mena, que es el inductor de toda esta historia, pero es el fiscal que lleva a cabo las órdenes y da cumplimiento a eso, y que arrastra, porque ese fiscal que da cumplimiento a esto es como el guionista, porque una cosa es el editor, el Mena, que es el que pone la pasta encima de la mesa y dice cómo se tienen que hacer las cosas, pero el que al final se convierte en protagonista principal de ese disparate jurídico que al final acaba con José Antonio en prisión, es ese fiscal que actuó en el juicio. Y habrá que proceder contra él necesariamente. Este hombre ha cometido un delito como una casa. Y ellos, fíjate, que se inventa la tesis, los fiscales, de que ellos no pueden cometer delitos. No sé por qué, vamos, no pueden cometerlo. Ellos dicen que no pueden cometer delito de prevaricación porque la prevaricación judicial necesita que se trate de una resolución injusta y ellos no dictan resoluciones, salvo los procedimientos disciplinarios. Ellos elaboran informes. Ya, pero no tiene por qué ser una prevaricación judicial.
Puede ser una prevaricación administrativa perfectamente, que es lo que están cometiendo ellos a diario y sobre todo esta gente que está enganchada en esto. Entonces yo le decía a él, a José Antonio, que tal como yo lo veo, se ve clarísimamente, o sea, no es un montaje para nada los documentos de Mena, no es un error judicial tampoco lo que a él le ocurrió, fue un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, consecuencia de una actuación delictiva preparada por una organización criminal, ¿no? Y eso le permite a él ahora revisar esa sentencia. Esa sentencia hay que revisarla, un juicio de revisión que permita pues, dejar sin efecto esa sentencia y el juicio se tiene que, el juicio hay que anular la sentencia. Él está en plazo de solicitar una revisión de sentencia. Claro, porque las revisiones no tienen plazo. El plazo de las revisiones es el plazo de cumplimiento de la condena. Ten en cuenta que él, aunque... Mientras estás cumpliendo, puedes. Mientras estés cumpliendo o mientras él ha cumplido lo que ten en cuenta que él consiguió el indulto, pero el conseguir el indulto no significa que esa sentencia se anuló, no se anuló esa sentencia y aún le quedarían, si ese indulto no existiera, aún le quedarían 10 y tantos años por cumplir y eso es lo que le da el pie para pedir la revisión. ¿Puedo pedir en mi caso también revisión de sentencia si tengo las pruebas? Tú no, vamos a ver, te lo comenté el otro día y es que tú ya has cumplido la pena. Otra cosa es que tú puedas conseguir la nulidad del juicio como consecuencia, el mismo efecto que la revisión, el mismo, pero como consecuencia esta vez de un procedimiento penal por prevaricación, que es lo que en tu caso hay que interponer necesariamente. Ya verás cómo ya... Simplemente yo ya he cumplido la condena, ¿no? Tú ya has cumplido la condena, está cumplida la condena. José Antonio no la ha cumplido todavía. Él no. Bueno, él ha cumplido lo que le restaba del indulto, lo que no le indultaron. El resto no lo puede cumplir porque fue indultado, pero la sentencia sigue estando ahí. Sigue estando ahí, tiene eficacia jurídica esa sentencia. Y entonces él no cumplirá el resto de plazos hasta llegar a los 30 y tantos porque fue indultado por ese motivo, pero eso no significa que él no pueda ejercitar la revisión, que puede hacerlo. Él puede hacerlo. Y además la prevaricación. Tú puedes la prevaricación. La prevaricación siempre queda ahí. El delito de prevaricación judicial y como consecuencia de esa prevaricación una declaración de nulidad de lo que se hizo, aunque solo sea a los efectos de provocar una indemnización por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, además de la responsabilidad penal y civil de los magistrados que intervinieron en eso, ¿no? Y yo lo que veo claro, el paralelismo es evidente. Dime, José Antonio. Una consulta, aprovechando que nos honras con tu presencia, a ver si podemos beber de tu pozo de sabiduría. Es normal que, bueno, por ejemplo, un policía tenga una petición fiscal de 39 años y siga trabajando. No se adopte ninguna medida cautelar, no se le retire el arma. No es normal, claro que no es normal. Claro. Se le separe del servicio. ¿Tú lo ves normal? Mira, como juez? En absoluto, no es nada normal. Y eso huele. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, porque no tiene ningún sentido. Si tú realmente, un fiscal te está pidiendo... Vale. Entonces, si la sala, por eso digo, si la sala séptima me condena a 32 años, que cabe recurso y yo hice recurso, vale, yo me cabe recurso, pero no es normal que adopten alguna medida cautelar. Que yo siga trabajando en la policía normalmente y siga haciendo mis intervenciones y siga... Primero, mira, no es normal... Estando condenado a 32 años. Claro, no es normal que la Fiscalía pida 39 años por lo que dicen ellos que ocurre. ¿Me oyes? Hola. ¿Tú me oyes? Fernando? No, sí, yo a ti te escucho. Hola. Yo a ti te escucho. Al que se ha ido es... Hola.
al que se ha ido, me parece que es Santiago. Antonio, Ahora. Santi. sí, yo soy a Ahora. los dos, ¿eh? Es que te habías ido. No, sí, estaba dejando a los dos en plano porque estabais comentando. Sí, yo te oigo. Sí, vale. Pues continúa, José Antonio. Yo te oigo. Sí. Yo a ti también te oigo. Vale, bueno, pues entonces, no solamente es que no es normal, es que eso ante cualquiera es la evidencia de que ahí hay un pufo detrás. No, que decía que ¿Sí? Sí, José Antonio. Exactamente, es que es a lo que voy. O sea, no se guarda ninguna relación las peticiones, las condenas con las medidas cautelares ni con... O sea, ¿cómo puede ser que a mí me sigan dejando hacer mi trabajo, que yo siga procediendo a investigaciones, que yo siga deteniendo gente cuando estoy condenado por la Sala Séptima a 32 años? ¿Qué validez tienen esas intervenciones entonces? Claro, no, por eso te digo que... O sea, no tiene sentido ninguno. Ninguno, no tiene sentido ninguno. Entonces, no tiene sentido ninguno porque en realidad fuiste objeto de una represalia. Entonces, yo con esto lo que quiero decir que tenemos la suerte dentro de lo que cabe, ¿no? Que cuando hay represalias en los procedimientos dejan marca, es como un crimen que deja rastro, deja prueba, ¿no? Y en los procesos judiciales las represalias dejan prueba, dejan rastro. Y eso es lo que tenemos que convencer a quien nos está viendo, al público en general, de que es ahora, sabiendo lo que sabemos, con la directiva en la mano y sabiendo lo que sabemos, porque tanto tú como yo, como Santi, hemos sufrido represalias y sabemos que la pauta siempre es la misma o casi o muy parecida para cometer una represalia, para llevarse a alguien por delante, para apartarlo de una carrera, para echarlo del cuerpo a través de una sentencia penal abusando del derecho, hay que hacer cosas que siempre son las mismas, aunque aparentemente parece que se cumpla la legalidad, ¿no? Pero no se cumple, porque la legalidad no es solo pues el juicio, un juez ahí delante, un fiscal a un lado y los abogados al otro y el público en la sala y el acusado sentado. Eso no es la legalidad. La legalidad son muchas más cosas. Es cumplir el procedimiento, una serie de garantías y, sobre todo, que hay una dinámica que sea coherente. Tiene que ser coherente todo lo que pasa en el juicio. Es como un árbol de Navidad, ¿no? Llama mucho la atención que haya entre bolas pequeñas una grande que se caiga del peso, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando empieza a haber dislates, cuando empieza a haber contradicciones, cuando empieza a haber cosas raras con el tuyo, eso es la señal inequívoca de que algo se está haciendo mal, o por error o intencionadamente, ¿no? Y cuando ese algo que se está haciendo mal es continuo, una tras otra, es la señal inequívoca de que el juicio está amañado. Esa es la señal inequívoca. Lo que pasa es que hasta ahora nadie se atrevía a denunciar este tipo de cosas porque en cuanto a las denunciabas saltaba a la fiscalía con querella en mano y te acusaban de calumnia y te metían en la cárcel con la doctrina que había instaurado otro sospechoso de corrupción como es Conde Pumpido, a la sazón fiscal general del Estado y ya actualmente magistrado del Tribunal Constitucional. Y esa es la razón por la que no se admite a trámite ni un solo recurso de amparo de ningún denunciante de corrupción ni de nadie que esté sufriendo represalias. Hizo un vídeo, Santi, en compañía de otra persona, hablando de los mamoneos que ha habido en el Tribunal Constitucional y la relación entre amaños, sentencias amañadas y número de sentencias final. Y al final resultaba que en varios años de los que se tenía el registro porque se han descubierto los manuscritos, en este caso era del otro fiscal. ¿Cuál era el otro fiscal? Anticorrupción. Santi. Villarejo. 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 Esta vez eran manuscritos de Villarejo y bueno, es espeluznante la cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional amañadas porque habían pagado. Y si no pagabas, se desestimaba el recurso y se decía abiertamente. El precio rondaba el mínimo 1 millón de euros, de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Así cientos y cientos de sentencias.
Y claro, esto, cuando sabes esto, encaja, pues tú seguramente serás uno de, como yo también, seremos uno de esos casos, desde los, lo que pasa que, claro, eso es un grano entre la paja, de los cientos o miles de asuntos que se habrán amañado en un sentido o en otro. ¿Por qué a mí ni una sola sentencia de las que me han condenado, ya sea penal, ya sea la vía contenciosa, ni una sola me han admitido a trámite el recurso de amparo? Ni siquiera alegando, mira qué importancia constitucional, trascendencia constitucional, como ellos le llaman, tenía porque era un juez. Pocas veces se ve un juez represaliado, ¿no? Y mira que tenían la oportunidad, ¿no? Y no lo hicieron. Y entonces, claro, ahora el expediente Royuela nos da las piezas para las piezas que nos faltaban en nuestros rompecabezas de cada uno, ¿no? En este puzzle particular. Y vamos rellenando, ahora entiendes muchas cosas. Entonces, José Antonio, antes de que conocieses el expediente Royuela y que un año más tarde diésemos con las notas manuscritas de tu caso, ¿tú qué pensabas de lo que te había sucedido? Yo tenía, vamos a ver, yo tenía ya localizada una trama aquí. Le pregunto a José Antonio, sobre lo que le había sucedido. José Antonio. Ahora, que le llega con retorno. Ay, con retraso. No oye. ¿No oyes, José Antonio? ¿José Antonio? No escucha. ¿Qué opinaba yo con lo que me había pasado a mí? Antes de saber que estabas en el expediente Royuela. ¿Qué explicación le dabas? Sí, no hables más, Fernando. Para un momento y miro de coger buena cobertura y me engancho al directo, ¿vale? Un segundito. Vale. El asunto es que le llega con retraso y cuando le ha llegado que iba a respondernos, nosotros ya le estábamos diciendo que si escuchaba o no, ¿vale? Yo lo que quiero saber es qué pensaba él de lo que le había sucedido, ¿no? Tú imagínate que, bueno, tú en tu caso también. En mi caso tenía localizada la trama. Aquí hay una trama, había una trama. Y lo que guarda, el elemento común que guarda con la trama que vosotros habéis descubierto y que está plasmada en el expediente Royuela, es no una persona, sino un tipo de personaje. Porque yo tenía aquí localizado quién era el psicópata que estaba organizando la trama aquí de Castilla-La Mancha, que es el presidente del TSJ de aquí, ¿no? Pero con el expediente Royuela me he dado cuenta que el que capitaneaba y organizaba desde Barcelona, en toda España, esa trama es Mena, que es evidentemente otro psicópata, ¿no? Y entonces te das cuenta que los capitanes de estas tramas, o sea, para organizar una trama de corrupción de este calibre, donde tienes infectada a la justicia con sobornos, chantajes, con presiones, necesitas quien da el clic a todo esto, tiene que ser un psicópata necesariamente. Esto lo explicaba muy bien un psicólogo que actúa mucho está especializado sobre todo en psicopatía, pero en temas de pareja, aunque también habla del terreno profesional, del acosador, en los lugares de los centros de trabajo, ¿no? El psicópata en los centros de trabajo. Y entonces él dice que cuando para acosar, para represaliar, para expulsar del grupo a alguien, quien pone en marcha esa maquinaria siempre es un psicópata. Una persona que no padezca una psicopatía no es capaz de ponerla. Otra cosa es que para seguir al psicópata no se necesita ser psicópata. Esto es, para colaborar con el psicópata no necesitas serlo. Puede ser como el Ruiz, Rafael García Ruiz, que no sabemos si es o no psicópata. Puede ser una persona sin escrúpulos, o puede ser una persona con problemas en la niñez, vete tú a saber, ¿no? Una persona con una maldad intrínseca, pero no es necesario que sea un psicópata. Y lo mismo pasa con los demás, y en la justicia pasa lo mismo. Puede ser un timorato, simplemente un timorato que te dejes presionar, ¿no? Y ya está. Pero ya te digo que para poner en marcha la maquinaria, detrás de la expulsión de alguien de un cuerpo, para expulsar a un juez como otro psicópata que hay en la justicia es Fernando de Rosa Tormes. Y me hizo llegar a mí que había dinero, se había puesto encima de la mesa mucho dinero para expulsarme a mí de la carrera.
Y que esto me lo diga a mí, quien tiene que garantizar mi independencia y mi inamovilidad, es que es chocante, ¿eh? Es chocante del todo. Y el tío con claro, luego cuando me enteré que era un psicópata, luego entiendes muchas cosas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que el porcentaje de psicópatas va aumentando en la población porque es solo del 1 al 3%, pero cuando estamos hablando de los altos cargos, tanto en empresas como sobre todo en la administración pública, el porcentaje de psicopatía puede llegar hasta el 5% o superarlo, ¿eh? Sí. Entonces estamos hablando de una probabilidad bastante alta de que esto ocurra. Y por eso desde ACODA siempre hemos dicho que otra de las, dentro de la lucha contra la corrupción, una de las ideas es conseguir que el psicópata quede incapacitado para el ejercicio, al menos de las funciones jurisdiccionales. No puede ser que un juez sea psicópata. No puede ser, porque entre otras cosas te falta empatía. Y la empatía es imprescindible para impartir la justicia. El ponerte en lugar del otro, ¿eh? El ponerte en lugar de los demás, que es la famosa empatía. Esa capacidad para hacer eso no la tiene totalmente anulada un psicópata. Pues no puede ser juez, y menos ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia como el de Castilla-La Mancha o cualquier otro, y menos pues un Consejo General del Poder Judicial o ser vocal del Poder Judicial. Ten en cuenta que Fernando de Rosa llegó a ser vicepresidente, era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y llegó a ser durante un tiempo en funciones presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el presidente además del Tribunal Supremo. Un psicópata, una persona con síntomas presumibles de psicopatía, que era evidente que lo era. Además, hablabas con cualquier compañero y le decía, dice, este es capaz de traicionar hasta su madre, ¿no? Pues es eso, y entonces a Mena, para entender a Mena, hay que entender que es un psicópata. El Mena que aparece dibujado en los papeles, ¿no? Es un psicópata. Y entonces, claro, a él, por eso habla como habla, de esa forma tan despiadada, tan carente de empatía, oye, ese cabrón, eliminarlo como sea, no sé cuál, el hijo puta, este tal, es un cabronazo. Un tío que van a matar, ¿eh? Que ha ordenado que maten. Por eso es una falta absoluta de sensibilidad, de la sensibilidad mínima, ¿no? Media, que se advierte en cualquier persona normal. Y entonces, estas son, entendiendo esto, es como entiendes lo que le han hecho a José Antonio. Lo que le han hecho a José Antonio. Ahora es que estoy ultimando la querella, es que han investigado a Dios y a su madre, ¿eh? O sea, jueces, fiscales, magistrados, periodistas. Claro, ten en cuenta que ellos intentaban ya proteger la empresa, ¿no? Lo describe el tipo el Mena, lo describe bien en la carta que le dije a Zapatero. Entonces, él lo describe como una empresa, es una actividad que hay que proteger, ¿eh? Jurídicamente, económicamente, políticamente, ¿eh? Entonces, como él es un psicópata y no tiene empatía, todo le resbala, pues son personas, además, son personas que llegan a creer que son más inteligentes que los demás. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad, una capacidad que los demás no tienen. Los demás. Lo único porque son capaces de transgredir la línea del bien y del mal y entonces se creen más inteligentes porque saben que tú no lo vas a hacer, ¿no? Claro, es que ellos tienen, a la hora de encontrar una solución, juegan con la bondad de las personas, ¿no? Más alternativas. Ellos a la hora de pensar una solución juegan con más alternativas porque hay alternativas que nosotros no utilizaríamos ninguna, ¿no? De ellas, como por ejemplo el asesinato o el soborno o la extorsión, el chantaje, la coacción, la agresión, la mutilación, jamás. Y ellos sí, en su registro aparece esas como alternativas. Esas claro, el hecho de que tengan tantas, o sea, de que aparezcan tantas sentencias amañadas por altos tribunales y tengan investigadas sus vidas personales, ¿qué garantía tengo yo de la denuncia o querella que vaya a poner? En principio ninguna, salvo, claro, en principio ninguna, salvo que actuemos colectivamente, que es el planteamiento que estamos intentando tratar hoy, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la estrategia que hay que plantear en todo esto? Porque nosotros tenemos algo que nos va a permitir ganar esta batalla, que ellos no tienen, y es el número. Somos muchos más. Muchos más, ¿no? José Antonio, vamos a ver. Te has ido al coche. ¿Me oyes?
Sí, Sí. estás en el coche, ¿no? Sí, me dice porque es que se ve que no se ha caído el internet y no tenía buena cobertura. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, Sí. bastante mejor, sí. Vale, perfecto. Vale, Vale. pues antes de que tú conocieses el expediente Royuela y de que tuvieses en tus manos las notas donde se te compra el juicio, Sí. ¿tú qué pensabas que te había pasado? Bueno, yo tenía claro quién era el culpable de mis males, ¿no? Por lo que os expliqué el otro día. Lo que no podía era demostrarlo. O sea, muchas veces, por ejemplo, una investigación, la policía, pues, por fuentes anónimas, por confidentes, por circunstancias, pues sabes de que algo lo ha hecho fulanito, pero eso no quiere decir que tengas pruebas de que lo ha hecho fulanito, ¿no? Entonces yo, por lo que me había pasado y cómo me había pasado y lo que os he ido contando, ¿no? Que le llamamos por teléfono, o sea, y una serie de cosas, pues yo tenía como bastante claro quién era el que había instigado todo este mal, ¿no? Lo que no tenía era ninguna prueba, porque un poco es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Y lo que dice Fernando. El problema es que mucha gente accede a un puesto y como puede ser juez, como puede ser policía, como puede ser fiscal, y ve que algo se está haciendo mal, se está perjudicando adrede a otra persona, pero no tiene el coraje o no tiene el valor para decir que no o denunciarlo, ¿no? Y entonces esto pues es lo que machaca, dijéramos, a la sociedad, porque, o sea, si uno quiere trabajar para servir a los ciudadanos, pues tiene que tener el coraje en un momento dado, si ve que algo no es correcto o que no lleva el conducto reglamentario, o que, pues parar y decir, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y eso, por desgracia, pues la gente hoy en día no lo hace porque no quiere meterse en problemas, no quiere buscar, quiere estar metido en lo que es, dijéramos, el grupo o la manada, no quiere destacar bajo ningún concepto y entonces, pues si alguien destaca por hacer cosas buenas o destaca por lo que sea, pues van a por ti. O sea, te llevan, pues, te llevan por delante. Entonces, cuando yo vi los primeros vídeos que hizo tu padre contigo, pues al momento me quedé, digo, coño, esto cuadra perfectamente con... Me lo creo y fue que fui a veros, ¿no? Y empecé a revisar toda esa documentación y empezar a ver que sí, que yo le di credibilidad a todo esto. Mira, dejadme que os cuente una cosa que ayudará al público a entender esto de lo que está hablando José Antonio, ¿no? Y que lo hemos sufrido todos. Yo leí en una ocasión un artículo de un juez joven que escribía en una editorial digital especializada en leyes, ¿no? Y con Filegal. Y entonces, no sé si sigue escribiendo, pero escribía bastante a menudo. Y escribió en una ocasión un artículo, a mí me chocó mucho. Decía que era el resultado de un estudio, no se me ha quedado de quién hizo el estudio, pero me quedé con el hecho. Y entonces ellos querían demostrar que la conciencia de las personas varía dependiendo de las circunstancias, ¿eh? Y entonces, para demostrarlo, pusieron en un barrio, marginal, un buen coche, ¿no? Y lo dejaron ahí tiempo. Y el caso es que nadie lo tocó, ¿eh? Ese coche nadie lo tocó. Y entonces cogieron ese coche y lo dejaron en un barrio pudiente, pero le rompieron un cristal. Y fue curioso porque decía el estudio que entonces toda la gente se veía liberada de esa inhibición natural que tenemos, ¿no? Y entonces, al ver el cristal roto, la gente empezó a robar el coche hasta tal punto que lo desmantelaron. Llegaba uno, quitaba una pieza, llegaba otro, quitaba otra pieza, tal y cual, ¿no? Entonces, con esto el símil lo que quiero es que en nuestro caso, nosotros somos coches con un cristal roto. Nos rompe el cristal un psicópata. Porque pero estamos hablando precisamente de eso, de que yo, y lo decía un psicólogo, que en todo acoso, en toda represalia, quien inicia el desencadenante, quien le da la tecla, normalmente es un psicópata. Tiene que serlo. Y los demás no tienen por qué serlo. Y este estudio explica esa circunstancia, ¿no? Los jueces, ¿qué ocurre? En mi caso, hay un psicópata que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez.
Este da una orden o hace, en fin, da una orden, la puede dar de forma escrita, verbal o con un gesto, ¿no? Y esa orden lo que hace es romperte el cristal. Es el pistoletazo de salida para que a partir de entonces la gente, los magistrados, pierdan la inhibición natural, a no hacerte daño, o sea, a no ser injusto. Y esa inhibición, ya te digo que para intentar explicarla me imagino que sería necesario horas por un especialista, pero es verdad, esa inhibición se pierde cuando alguien da esa orden de romperle el cristal, de que hay que, mira, fíjate lo que decía, romperle el cristal, esto es, a por él. En tu caso se ve claramente, no necesitas decir mucho más. Y eso es tanto como romperte el cristal para que todos los que vayan pasando tu asunto por sus manos van metiendo la mano dentro del coche y arrancando lo que pueden. Bueno, de hecho, Fernando, te comento que no sé en la judicatura, pero en la policía sí que pasa. O sea, un poco en la policía, tu vida va, tu buena carrera profesional o tu vida laboral va a ir en función de cómo te lleves tú con... Se ha perdido. Santi. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. ¿Hola? Sí, sí, es que te habías ido. ¿Se me oye? Ahora sí, se te oye. Vale. Digo que por suerte o por desgracia, si tú, por ejemplo, te llevas mal o tienes un problema, el problema no se queda ahí. Si tú, por ejemplo, cambias de unidad, tu jefe al que vas a esa unidad, lo primero que hace es hablar con tu jefe anterior y preguntarle quién eres. Y entonces si el otro le da malos informes, pues sigue machacándote, porque entre ellos se van como protegiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese sistema de trabajo, pues la gente lo que hace es que no mira de no levantar la mano, de que no haya ningún problema, y si se ve envuelto en un problema, pues luego levantar cabeza le va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? No, salvo que tengas un padrino, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, pero aunque tengas un padrino, o sea, quiero decir, tú, por ejemplo, ahora mismo, a ti te pasa algo, o tienes o sucede cualquier cosa, y en función como tú te lleves con tu jefe, pues van a venir las consecuencias, ¿me explico? ¿No? O sea, no es propiamente del hecho que haya ocurrido, porque tú, por ejemplo, a lo mejor puede haber ocurrido, no sé, una barbaridad, y tú te llevas maravillosamente bien con tu jefe dice que no, que eres un tío cojonudo, esto, lo otro, y no pasa nada. Ya, pero fíjate, le preguntaba un allegado, un profesional allegado mío, le preguntaba a este psicópata de Valencia, Fernando Sotona, que por qué habían hecho lo que habían hecho conmigo, ¿no? Yo estaba calificado entonces como juez estrella por el tema de la dación en pago y tal. Nadie entendía nada y, por supuesto, yo tampoco. ¿Y tú sabes la explicación que le da? Dice, el problema que tiene Fernando Presencia es que no tiene amigos. Y eso lo dice un psicópata, claro, eso lo dice la persona que ve esas cosas, no ve más allá, no el dolor que pueda sentir por haber hecho algo injusto, en la familia, en los allegados, el dolor, no lo ven para nada. Ellos ven, pues eso, un juego de unas fichas y entre ellas no están las emociones, están el que si tiene apoyos o no tiene apoyos. Y lo dicen abiertamente, porque son psicópatas y no les duelen prendas en reconocer la verdad de lo que ellos piensan y sienten, ¿no? Y le llegó a decir a este hombre, dice, no, el problema de Presencia no es que sea un chorizo, o sea un no sé qué, o sea un no sé cuántos, cuando me desterraron aquí a Talavera. Sin motivo, justo, ¿no? No, es que no tiene amigos. Y como no tiene amigos y era necesario quitarlo de en medio por la dación en pago y porque los bancos lo estaban pidiendo, pues se le quitó haber tenido amigos, ¿no? Y lo dice así, abiertamente. Bueno, o sea, un problema es este que hemos dicho, ¿no? Pero otro problema que tenemos es que somos huérfanos de padre y de madre. O sea, no tenemos a nadie que nos defienda. Si tú, por ejemplo, ahora mismo tienes un problema, ¿a quién acudes para que te defienda? ¿Me explico? No, como mucho tienes al sindicato. ¿Me explico? No. Y el sindicato, por desgracia, no es un órgano que realmente te pueda defender
o esté preparado, tenga la capacidad para defenderte en según qué casos. Se preocupan más en cosas a lo mejor que no tienen tanta importancia y no tienen realmente la preparación para defenderte ante casos como este, ¿no? Sí, nosotros tenemos no sindicatos, pero tenemos las asociaciones judiciales. Pero las asociaciones judiciales se han convertido pues, en un nido de eso, de favores, te protegen, pero te exigen. Entonces, hay algunas asociaciones que son las que te colocan. Por ejemplo, la Asociación Conservadora, la Profesional de la Magistratura, tradicionalmente el que es presidente de esa asociación acaba siendo magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, claro, eso les exige a ellos pues un sometimiento y en fin, unas obligaciones, unos compromisos. Dime. Una pregunta, en el ascenso en la carrera judicial, supongo que va por méritos y oposiciones, ¿no? No, vamos a ver, eso es uno de los problemas que tiene la carrera judicial. O sea, la carrera judicial... ¿Hay en algún momento donde intervienen los políticos para decidir? Claro. Sí, en principio los ascensos es por antigüedad, salvo los ascensos a la cúpula. Esto es el presidente de la Audiencia Provincial, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Audiencia Nacional y todos los magistrados del Tribunal Supremo y todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Todos esos que te he dicho son elegidos a dedo, Son elegidos a dedo. Entonces, claro, el problema es que se deben políticamente a quien los ha elegido. Y entonces, una de las cosas que yo creo que, con todo, porque cuando la Constitución, habría corrupción, evidentemente, por lo que estamos viendo, pero no era un problema visible y ahora sí que lo es. Y hay una de las cosas que se está haciendo insoportable. Se está haciendo insoportable que el presidente del Consejo General del Poder Judicial sea también presidente del Tribunal Supremo. Se está haciendo insoportable, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el mangoneo es absoluto, absoluto. Ten en cuenta que el Tribunal Supremo, entre otros, la sala, por ejemplo, la sección sexta, la sala tercera del Tribunal Supremo, tiene como misión revisar los actos del Consejo. Si resulta que, además de ser presidente del Consejo, Lesmes es presidente del Tribunal Supremo y a través de la sala de gobierno, y es quien nombra a esos magistrados, pues tú dime. Es que ahí no le tose nadie, absolutamente. Y además, en esta última temporada ya se han quitado se han liado la manta a la cabeza, les da igual ya todo, se han descarado y lo hacen todo de una manera manifiesta. Las represalias son manifiestas, las injusticias son absolutamente manifiestas, les da exactamente igual. Tú fíjate que lo que está pasando ahora con Lesmes, el gobierno, que, hay un conflicto evidente entre dos poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque, siguen, a pesar de tener mandato caducado, pues siguen estos nombrando y tal. Y el problema no es que siga nombrando, el problema es que Lesmes se tiene que marchar. A Lesmes hay que echarlo. Y yo a Docadat y yo mismo lo hemos denunciado por la vía penal y he pedido su detención. Lesmes se ha convertido en este momento en un represaliador. Lesmes tiene que votar fuera. Y él es una de las causas que están dando cobertura a la corrupción que hay. ¿Cómo es posible, fíjate, que en Barcelona se siga sintiendo la banda de Mena cuando Mena hace ya 10 y tantos años que se marchó de la carrera? ¿Cómo es posible que se siga sintiendo esa banda? Pues se sigue sintiendo porque le están dando cobertura desde arriba. ¿Cómo es posible que la fiscal general del Estado no investigue y no suspenda a todos los fiscales que hayan contribuido con Mena a formar esa banda y a organizarla? ¿Cómo no la investigan? ¿Cómo no hay juicios por eso, no? Y una de las cosas, antes de que se me olvidara, y al hilo de que luego lo que ahora te vamos a comentar públicamente, José Antonio y yo, lo que sí que sería conveniente es que se supiera por lo menos una lista de todos los fallecidos, que constan en el expediente Royuela, para que las familias puedan saber, porque muchos de ellos les costará a las familias como desaparecidos cuando resulta que han sido asesinados, ¿no? Y lo digo porque, José Antonio y yo habíamos decidido, a ti también te lo había comentado, el ampliar, porque esto ya es desde que unimos la colaboración entre nosotros, ACODAP y Santi Royuela,
pues, bueno, son peticiones de información, de asesoramiento a diario, y llega un momento en que no damos abasto. Es imposible gestionarlo esto si no creamos una estructura que es, yo he conocido a José Antonio, gracias a vosotros, hablamos y, bueno, y decidimos pues empezar a caminar y a crear esa estructura que nos permita pues atender más y mejor a la gente damnificada por estas represalias. Y sería bueno, te digo, ahora que estamos en camino de a ver si conseguimos crear la estructura esta de la que te estoy hablando, que se sepa, crear una lista de fallecidos, vamos, de asesinados, ¿no? La lista se volverá a actualizar porque ya se elaboró hace tiempo. Y hacerla pública de una manera constante, y nosotros ya nos encargaríamos. La página Javier Royola Samit, o sea, de ahí se puede uno descargar el listado de los asesinados, ¿no? Hay que actualizarla porque hay algún error y algunos nuevos. Había que crear también, te dije, una fundación también para gestionar el expediente Royuela, para convertirlos en documentos públicos, para que el Estado, obligar al Estado a que colabore con todo esto. Porque el Estado ahora lo que entraremos es en una fase pues, de instrumentalizar todo esto jurídicamente, crear una fundación y lo que comentabas en la línea de ACODAP, pues ACODAP Abogados, para ayudar a todas las personas pues, que puedan tener represalias por ser denunciantes públicos o por tramas de corrupción que denuncian y acaban ellos perjudicados o represaliados. Mira, la cantidad, por ejemplo, de policía, me hablaba José Antonio, yo quiero ayudar, yo sé, desgraciadamente sé mucho de represalias desde el punto de vista, vamos, de lo que he sufrido, yo soy policía y me gustaría ayudar. Pues tú no sabes, José Antonio, la cantidad de policías que me llaman pidiendo ayudas porque están sintiendo policías nacionales, policías locales, hay un montón. Entonces, esto se trata de gestionarlo, de crear la infraestructura para hacerlo, para profesionalizar la ayuda, vaya. Exactamente. Es lo que le dije yo a Santi, que tenemos que mirar de buscar la manera de este mal que han hecho, que nos han hecho, de poder sacar un bien. Y entonces, pues toda la experiencia que hemos pasado nosotros, todo cómo lo hemos podido solventar mejor o peor, cómo hemos podido andar este camino, que no se pierda y que podamos ayudar a gente que se encuentra en esta situación o peor, vamos. Entonces, el tema es poder aprovechar la experiencia de vida que hemos tenido nosotros, esa información que tenemos nosotros, e intentar ayudar a gente que se encuentre en esa situación, ¿no? Entonces yo pienso que es una oportunidad perfecta, porque la gente, cuando tú te ves envuelto en este mare magnum, aparte que es un desastre psicológico, económico, familiar, te desintegra todo, ¿no? Entonces encontrar a gente como nosotros que le puede explicar, que le puede decir, que le puede orientar, pues eso creo que no tiene precio. Y además, fíjate, bueno, y buscar vínculos, por ejemplo, en el caso de Santi, esta denuncia que hemos puesto en el forense de Arimán Manso, contra Arimán Manso y la jueza, bueno, y luego ya hablaré contigo cómo colocar esto que hemos hecho, crear un formato, quitar el nombre de ACODAP y dejarlo en blanco para que cualquiera se la pueda descargar y presentarla. Y que se encuentren en los juzgados de Barcelona y de toda España con 100, 200, 300 denuncias contra el tipo este, ¿no? Y contra la jueza. Y se trata de eso, de ir cerrándoles. Por ejemplo, a mí ven que voy consiguiendo cada vez más fuerza y ellos no paran, las represalias las continúan. Ayer mismo me comunicaba un abogado que ha sido designado a oficio y que me va a defender de una manera un tanto especial. Y este abogado era, además, designan de oficio para que me defienda a mí, cuando este abogado era el testigo de cargo del fiscal contra mí. En este asunto en concreto, y van y me lo nombran abogado. Es que te digo que se descaran completamente, que les da igual. Es increíble, sí. Claro, les da igual. Entonces, ¿cuál es la solución? Publicidad. Publicidad. Y que cuando hagamos una denuncia que interese a todos, se cuelga la denuncia y que cualquiera pueda utilizarla, ¡pum!, y presentarla. ¿Sabes? Dar luz.
dar luz a toda esta sombra, toda esta oscuridad que quieren teñirlo todo de oscuridad, darle luz. O sea, la solución a este tema es pues lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, hablar de esto públicamente, que se sepa y que la gente tenga conocimiento. Todo eso que han querido, que ha sufrido la familia Royuela, el señor Royuela, Alberto Royuela, que ese hombre ha hecho una guerra excepcional durante un montón de años, casi en solitario, y que estaba en la oscuridad y casi él solo estaba con un mechero y ha conseguido llegar hasta aquí, pues que entre todos le echemos una mano y podamos alumbrar para que la oscuridad que ellos venden pues se desintegre y podamos que la gente tire para adelante. La gente no tiene que tener miedo. Si algo no lo entiende o no lo ve claro, no tiene sentido, no tiene que tener miedo de coger y pedir explicaciones. Y volvemos a lo mismo. Si te equivocas, una cosa es que una persona se equivoque pues, y tenga una responsabilidad, ¿vale? Pero cuando tú, por ejemplo, ahora mismo te viene un concadenamiento de ataques, de denuncias, eso no tiene sentido. Y más cuando tú no has variado tu conducta, ¿no? Y sigues siendo el mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, me viene una fianza en una de las querellas por calumnia, ¿no? Que son muchísimas, las que me han puesto, que son represalias. Me viene con 1.100.000 euros. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Una fianza de 1.100.000 euros no tiene sentido ninguno. O que para notificarte una sentencia que la ley dice que se intentará la notificación en domicilio, que si no fuera habido, entonces se tendrá por notificado al procurador, no habla nada de que sea obligatorio notificar una sentencia, dejan y te detengan. Y a un juez en activo, o sea, no tiene sentido. No, y 3 veces, ¿no? Entonces, claro, van buscando, ¿qué te van buscando? Pues romper esa ventana que decíamos, ¿no? Del coche que está en un barrio elegante y a pesar de todo, rompiendo la ventana, rompe las inhibiciones naturales y todo el mundo mete la mano. Y los magistrados meten la mano. Y eso es lo que se ha convertido ahora. Dice, es que está corrompida la justicia. Está corrompida por eso. Porque ahora en este momento puede entrar perfectamente un psicópata, dar órdenes y se cumplen y todo el mundo meter la mano a través de la ventana rota, ¿no? Eso es lo que hay que solucionar como sea. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, poner luz. Dime. La denuncia que has puesto contra Arimany y la juez, sí. ¿Esto lo puede hacer cualquier ciudadano? Cualquiera. Cualquiera, sí. Porque algo que, y lo digo en 2 segundos, es un derecho fundamental denunciar corrupción a partir de la directiva. Creo que tengo yo la plantilla en blanco sin firmar o que no esté firmada por ti, porque no sé si tengo la que no, está... la que yo te pasé de todas maneras está en Word, la puedes copiar y pegar en una en blanco, ¿eh? ¿Vale? Porque la colgaré en la web y entonces que la gente se deja un espacio en blanco para que la gente pueda meter su nombre y su domicilio. ¿Dónde se debe presentar? El competente en principio es en los juzgados de Barcelona, pero tú los puedes presentar los puedes enviar a Barcelona por correo certificado, que se pueden enviar por correo certificado o presentar en el juzgado de guardia de tu domicilio. Y el juzgado de guardia de tu domicilio tienes que poner, eso sí, el nombre del juzgado de guardia de tu domicilio y entonces ellos cuando lo lean lo enviarán al juzgado a los juzgados de Barcelona. Y una pregunta, si yo me podrían decir que yo estoy incitando a la gente a que denuncie, no, yo les estoy pero es que ahora es un derecho fundamental. Claro, yo estoy incitando la vía, ¿no? Claro, es que yo estoy asesorando para el ejercicio de un derecho fundamental. Es que antes no lo era, pero ahora sí. Porque yo sea un denunciado por ese señor. ¿Qué? Aunque sean pro de mis beneficios, porque indirectamente yo soy un denunciado por ese señor. Sí, tú eres un perjudicado, ¿eh? Tú eres un perjudicado, vamos, tú, un denunciado, sí, pero puede presentarla contra él, ya te digo, porque estamos denunciando corrupción y lo que se contiene en esa denuncia es corrupción. Estamos hablando, sobre todo, el tipo principal, el delito principal de la corrupción es el soborno, ¿no? El cohecho. Y aquí vamos a hacer una cosa porque la gente a veces
por no mirar, yo ahora pongo en pantalla el correo de expedienteroyuela@gmail.com. Oye, tienes que poner los documentos también, ¿eh? O sea, Sí, un momento, que explico, Sí. Fernando. Vale. Explico. Yo pongo ahora el mail de expedienteroyola@gmail.com que gestiono yo mismo. Entonces, todo aquel suscriptor del canal o no que nos esté escuchando y quiera denunciar los mismos hechos que está denunciando ACODAP, que por favor escriba un mail aquí a expedienteroyuela@gmail.com y yo le reenviaré la denuncia para que él mismo la firme y le diré dónde lo tiene que presentar, en qué juzgado de guardia o dónde lo tiene que remitir. Asimismo, yo podré controlar también cuántas personas están dispuestos a hacer esta acción de colaboración conjunta para abrir la luz, que decía José Antonio, ¿vale? Y romper los cristales y terminar de desguazar ese coche ya molesto, putrefacto, que estaba en un buen barrio, ¿no? Sí, lo que pasa es que el símil has utilizado mal porque el coche somos nosotros. Ya, pero bueno. Vale. El coche es la justicia que hay que terminar de desvalijarla. Vale, o sea, has cambiado de metáfora, vale. Sí, Oye, sí, la he cambiado. Pero, esto, no te olvides de de decirlo, que hay que acompañar los documentos, ¿eh? Entonces, no sé cuántos folios salieron, ¿eh? Tú, porque te vi que era un favor. Es mejor, más que a la gente que se meta en una página web y se descargue y sepa bien lo que tiene que hacer, claro. No cuesta un duro por aquí, Leo, no cuesta dinero, solo los sellos y el tiempo tuyo. Claro. Y las ganas. Y entonces es mejor que me escriban a mí, ¿vale? Y entonces se les reenvía todo lo que tienen que hacer con el manual de instrucciones, porque así es más fácil para la gente, yo entiendo, ¿eh? Estupendo, estupendo. Y así también tenemos una constancia de aquellas personas pues que realmente claro, tienen es que ganas. así, fíjate, así neutralizamos tu represalia. ¿Por qué? Porque no van a tener la cara de condenarte a ti o seguir adelante con este proceso cuando lo que tú has dicho lo han dicho 100 más, 100 personas más. ¿Sabes? De eso se trata. ¿Por qué lo denunciamos nosotros? Para que no fueras tú solo. Tú lo has dicho, pero lo hemos dicho nosotros también. Y si lo dicen 100 personas más, es ya imposible represaliar a todos. ¿Entiendes? Claro, hemos de ser todos los que... Claro, de eso se trata, de este derecho fundamental que cuantos más lo ejercitemos mejor para que sea imposible represaliarnos a todos. Es colocar a la administración que está cometiendo corrupción, represalias... Fernando, el micro te roza con la camisa. ¿Soy yo? Sí. Era yo, sí, era yo. Era el micro que te roza. Sí. A ver. Manténlo alejado de... Espérate. O así mejor, quizá. Al final lo que voy a hacer es comprarme... Ya habéis oído a Fernando, es decir, hemos de ser entre todos, ¿no? Entonces, enviad aquí quien queráis, expedienteroyuela@gmail.com y entonces se os envía todo el pack de denuncia como buen ciudadano, amparados por la directiva 1937, ¿es? Sí. Del 2019. Y nos convertimos en denunciantes públicos, queremos que esto se investigue, no queremos ser represaliados, no queremos ser víctimas, queremos destapar la corruptela que hay en torno a la judicatura de España, porque ya os iremos informando, ya tienen que venir más documentos de Francia. Entonces, bueno, también comentaros que estamos en la puerta de la querella, o sea, son varios frentes ya, ACODAP ha denunciado, yo he presentado mi recurso ante ese ataque del doctor Arimain, se lanzó como un bonzo él mismo, se abre el melón, la querella se está ultimando
Y de otro lado, me gustaría preguntarle a José Antonio qué tiene pensado en cuanto a su caso para defenderse, qué tiene pensado ahora que tiene las pruebas, y que también comentar que son unas pruebas que por sí solas perderían credibilidad, pero que junto con todo el documental que hay, más de 30.000 documentos, y con todo lo que te pasó, pues le dan absoluta credibilidad, ¿no? No, en principio, emprender acciones legales, está claro, y intentar destapar todo el tema este. O sea, el tema es a ver si para la semana que viene ya lo podemos poner en marcha y denunciarlo y que se aclare hasta sus últimas consecuencias. Vale, o sea que en principio José Antonio tira hacia adelante. A mí, Fernando, se me ocurre, y corrígeme si me confundo, porque yo no soy jurista, ni mucho menos, sería bueno que él denunciara esta trama, pero haciéndose valer de que existe una denuncia de ACODAP, de que existe también, de que entiende de una querella que hubo en el 2006 y unas determinadas en el 2009, y que yo voy a poner una querella. Sí. En cuanto sepamos el número que ha correspondido a esta denuncia, el número de procedimiento, es bueno que se indique. ¿Por qué? Porque son todos procedimientos judiciales que habrán recibido unos documentos, ¿eh? Y entonces uno se está remitiendo documentos que ya constan en procedimientos judiciales, que se remiten a otros procedimientos judiciales, y en todos ellos constan los mismos documentos. Entonces, es bueno por eso. Fíjate, en el recurso, cuando lo leías ayer, una de las cosas que llamaba la atención, que lo hizo muy bien Luis, fue el hecho de que él hacía referencia precisamente a esta circunstancia, ¿no? A los documentos, ¿eh? Esto es, oiga, que mi cliente, mi patrocinado, lo que está haciendo es descubrir o explicar públicamente algo que ya consta en unos documentos, y esos documentos no fueron impugnados en su día. El expediente famoso, ¿no? Las indeterminadas estas del 2009, que fue llamado como investigado el forense, y no impugnó nada, ni tachó de falsedad nada, ni dijo nada, ¿no? Luego, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido que lo haga ahora contigo, que te presente una querella, cuando esos mismos documentos están en aquellas indeterminadas y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, y claro, yo que tengo una carta de la juez esta que me va a instruir el caso, donde Mena le dice que le trae un presente, que aplique la dureza contra mí, que toda mi familia se merece estar en la cárcel, que le felicita. Y todo eso estaba en expedientes, ¿no? Todo eso está en procedimientos. Sí, eso está instruido en las diligencias del 2009. Claro, pues entonces, y claro, decirte a ti que tú has mentido, que esos documentos son falsos, son tanto como decir que los documentos que estaba utilizando la jueza instructora entonces, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, eran falsos también. Luego era ella la que estaba calumniando, ¿no? Sí. Es que, claro, si nos ponemos en ese plan, esa denuncia contra ti lo que viene a decir es eso, porque esos documentos no los has fabricado tú, los has sacado de un expediente donde él era imputado también. Efectivamente. Él era imputado, ¿no? En ese expediente. Luego, ¿quién está aquí mintiendo? ¿Quién está mintiendo? Bueno, pues para reforzar la tesis de que quien está mintiendo es él, pues por eso hay que denunciar esos documentos que fueron archivados en su día y que ahora se han vuelto en tu contra. Nosotros los volvemos a poner encima de la mesa en sendos procedimientos, espero que sean muchos, en contra de él, para que él se vea imposibilitado, él y la jueza se vean imposibilitados de represaliar a nadie. Porque cuantos más seamos, más difícil, más dificultoso va a ser represaliar. Y esa es la ventaja que tiene esta denuncia colectiva, ¿no? Que es lo que yo creo. Me gustaría hacer un break en lo que estamos hablando y comentar a la gente que habla de la noticia bomba. La noticia bomba era pues que hay 300 muertos enterrados por la geografía española. No vamos a decir la geolocalización, tenemos unos perímetros, pero la nieve y el COVID pues han hecho imposible las labores de investigación para dar con los cadáveres, ¿no? Tampoco, como la Fiscalía a mí no me hace caso, yo de que les voy a avisar para que vayan y levanten los muertos y no los encontremos nosotros, o a la Fiscalía General del Estado o al CNI. Yo
si las notas de Mena son ciertas, aquí hay 300 tíos enterrados. Ya os diremos dónde y ya organizaremos patrullas urbanas o de personas, si es populares, si es preciso, ¿no? Entonces, bueno, yo lancé esta noticia y Pedro Rosillo, el Arconte, se hizo eco rápido, pero bueno, otros youtubers se han molestado porque esperaban ser ellos quien pretendían lanzar la noticia bomba. Cuando la lancé yo en un momento dado, porque ya, bueno, las labores de investigación se nos han hecho imposibles, tenemos una geolocalización, pero más no podemos hacer, ¿no? Entonces necesitaremos colaboración para poder levantar estos cadáveres, ¿no? Quienes saben dónde están ya no tienen la capacidad para levantarlos y el CNI no sabe dónde están, ¿no? O sea que podemos estar tranquilos, aunque esté escuchando el CNI lo único que puede llegar a saber es que hay 300 muertos. Tienen que ir a Mena a preguntarle y no lo van a hacer, con lo cual, y Mena tampoco va a ir a decirles dónde están, con lo cual la cosa queda ahí. Y el Mena tampoco los va a ir a quitar, porque no menea yo, ¿no? Entonces, están ahí, ¿no? Ya los buscaremos. Hubo youtubers, pues bueno, que se han enfadado y yo no entiendo estas posturas cuando estamos aquí en una guerra donde estamos ante un juez represaliado que lo han apartado de la carrera, estamos delante de un policía que le han llegado a condenar a 36 años y lo han apartado también de su carrera, o yo que me he comido 10 años y me asesinaron a un hermano y me han estado fustigando toda la vida y llevamos años y años investigando toda esta corrupción. O sea, lo que pedimos es que la gente esté un poco por encima de las ideas, esté un poco por encima de los personalismos, de cosas. Esto no es un juego, esto no es una partida de ajedrez. Es una partida de ajedrez, pero es una guerra real, ¿no? Y aquí creo que estamos 3 personas que hemos sufrido en nuestras carnes esta historia, cada uno a su medida, como pueda, que aguante su cruz, y creo que nos merecemos un respeto y que lo que queremos es que la gente se una y que no caiga en tonterías ni en niñatadas. Yo no soy un abogado para la demagogia, ni un youtuber, ni nada. Yo os vengo a vender aquí la panacea universal. Yo vengo a denunciar corrupción, nada más. Estoy aquí para denunciar y lo estoy haciendo porque es un deber, no porque disfruto con ello. Quería hacer esta interrupción simplemente. ¿Quién toma la palabra? Lo que tiene que entender la gente es que es muy difícil. Acércate un poco más al micro. Que digo que lo que tiene que entender la gente. Que lo que tiene que entender la gente es que es muy difícil realizar este tipo de investigaciones porque nos encontramos con un montón de impedimentos. El primer impedimento es que los organismos policiales donde se ha denunciado hasta ahora la trama, el resultado ha sido 0 y no han explicado ningún tipo de investigación, ni de intervención, ni de nada. Cuando se ha denunciado en organismos judiciales ha pasado lo mismo. Entonces, quiero decir que no es fácil adelantar, avanzar en este tipo de investigaciones porque nos encontramos con un montón de obstáculos. De hecho, vosotros, la familia Royal, os habéis encontrado con un montón de obstáculos. Entonces, todo paso que se intente dar hacia adelante, porque ahora, a ver, el sentido común, y si no que me corrija Fernando, tú imagínate que yo tenga que ahora mismo, o sea, lo más simple del mundo sería que yo ahora mismo fuera a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o a cualquier fuerza de cuerpo de seguridad y dijera, oiga, en tal sitio, en estas coordenadas hay 300 personas enterradas, parece ser por estas noticias que tenemos. Eso no tendrían que ser ningún problema y tendrían que ir allí y investigar eso. Pero como vosotros lo habéis intentado por activa y por pasiva y nunca se ha hecho nada, pues es complicado poder avanzar, ¿no? Porque, o sea, tú ahora, por ejemplo, o sea, en lo que estaba explicando Fernando, el ciudadano tiene el derecho,
pero el policía, el funcionario, el juez tiene la obligación legal de perseguir el delito. Entonces, una cosa es un derecho y otra cosa es la obligación. Un policía no puede esquinarse ante la denuncia de un hecho delictivo. Y aquí se han esquinado un montón de unidades policiales cuando vosotros habéis denunciado. No han dado respuesta a esos hechos. O sea, ahora mismo, tú imagínate que es un problema que se compruebe que en tal sitio hay 300. O sea, el sentido común, lo normal sería que hemos recibido noticia de que en tal ubicación pueda haber esto, se denunciara y eso se tendría que comprobar, ¿o no, Fernando? Mira, el otro día leí una noticia, pues tú ya sabes que el tema con la memoria histórica, las fosas están al orden del día, ¿no? Y entonces, en una de los enterramientos, una de las fosas, cuando fueron, se presentó el juzgado de guardia, soy yo, entonces estoy viendo que soy yo el que está causando ruidillos, no sé cómo. Bueno, y fue el juzgado de guardia y ¡pum!, paralizó todo. Y ahí se acabó la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese problema cuando interviene la justicia? Pues porque la ley de enjuiciamiento criminal nuestra, desde hace un siglo, más de un siglo, tiene esta ley, 130 años tiene ya, y lo que no estaba previsto, se preveía que la judicatura, el juez, asumiera todo, porque de quien no se fiaban precisamente eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora lo que está pasando es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen que llevar a cabo las primeras diligencias, las diligencias de investigación, están mucho más preparadas que los juzgados para llevar a cabo esas investigaciones. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se investiga nada. Porque una cosa es la instrucción y otra cosa es la investigación. Los juzgados están instruyendo, pero sobre pruebas ya puestas encima de la mesa para preparar la acusación del fiscal. Pero no se investiga, porque no tienen la capacidad para investigar. El único que puede investigar es la policía. En cuanto interviene un juzgado en un asunto, es como un elefante en cacharrería. Se desbarata absolutamente todo. Entonces, lo que estaban comentando los especialistas en cosas como esta, lo que hay que hacer es ir con técnicos, con peritos... Fernando, es la parte superior del micrófono. ¿Del tuyo? Del tuyo. Pero yo estoy con auriculares. Sí, por eso, pero tu micrófono lo tienes, no, más arriba. Esto. Ahí, eso es tu micro, eso. Pero yo, ese ruidillo no sé de dónde sale. O igual es el cable, entonces, que te hace algún tipo de... Sí. Bueno, continúa, tampoco... Bueno, sí, debe ser yo, pero... Bueno, entonces te digo que ese es el problema que tiene la judicatura en España y el que no se investigue. Por eso cuando dice los aforados, por eso nosotros decimos que contra los aforados las primeras diligencias tienen que ser competencia de la jurisdicción ordinaria y que dé traslado a la policía para que investigue. Porque un juzgado de instrucción no tiene competencia para investigar. Lo que tendría que hacer es derivar a la policía. Oiga, investigue. Yo lo he hecho muchas veces. Oiga, investígueme esto porque yo no sé qué ha pasado. Yo no tengo capacidad para influir si usted no me investiga, ¿no? Y con las fosas pasa eso. Yo lo que haría ahora sería buscar medios de tu entorno, peritos y demás, sin acudir al juzgado. Y cuando empiecen a aparecer las evidencias, entonces sí, se pone en conocimiento del juzgado cuando empiezan a aparecer las evidencias, pero no antes. Porque si tú avisas a la policía va a dar cuenta al juzgado inmediatamente y el juzgado te va a paralizar todo y no se va a investigar absolutamente nada. Y eso va a pasar, ¿no? Entonces, lo que hay que procurarse es los medios para autogestionarse esto. Esto hay que autogestionarlo, ¿eh? Entonces hay que buscar peritos cuando se encuentre disponibilidad, ¿no? Peritos, técnicos, llamar a los periodistas, llamar a tal, para cuando llevar a cabo operarios para que lleven a cabo las labores estas, ¿no? Preguntaban por aquí, Fernando, cambiando un poco el tema, que por qué los malos no van a ir a desenterrar a los muertos para que no los encontremos. Obviamente porque pueden estar espiados y entonces sería pillarlos in situ, ¿no? Entonces ya llamas a la policía y los pillas ahí desenterrando, ¿no? Más las notas
Oye, yo lo siento, pero os voy a tener que dejar ya porque ya sabéis que esta es la hora en que viene la familia. Bueno, llevamos ya 1 hora 20 minutos. Creo que ha sido una entrevista muy positiva. Agradecer a todos los telespectadores o youtubers, videntes. Y nada, ya sabéis, os dejo aquí el mail de expedientearroyuela@gmail.com y el que quiera que nos escriba y le daremos todo el pack para poner su denuncia pertinente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.